Muy bien, chicos. Muy buenos días. Estamos aquí con una clase más de nuestro ciclo de verano en el curso de geometría. ¿Sí? Quien les saluda, el profesor Willy Walter Trujillo. Vamos a trabajar este tema de congruencia de triángulos. ¿Sí? Un tema muy importante en el capítulo de geometría. Precisamente ahí en la primera diapositiva, tú puedes apreciar que tenemos una cerca. ¿Sí? Dice, la cerca está compuesta por triángulos que tienen la misma forma y tamaño. ¿De acuerdo? ¿Eso qué implica entonces? Que esos triángulos que aparecen en la cerca tienen la misma forma, tienen la misma medida. Gracias a eso podemos decir que son congruentes. Entonces, ¿qué son figuras congruentes? Según la definición, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Definimos congruencia de triángulos como dos triángulos que tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Ya? Simplemente así. Por ejemplo, aquí yo te presento este triángulo de vértices A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. De lados A minúscula, B minúscula y C minúscula, como estás viendo ahí. Los ángulos interiores alfa, beta y teta con un color diferente. Ahora yo te presento por aquí otro triángulo que, si bien es cierto, se parece. Los elementos se están repitiendo. Mira, fíjate que también acá en el triángulo MNP, los ángulos interiores también son alfa, beta y teta. Y los lados también miden C minúscula, A minúscula y B minúscula. Solamente que está el triángulo en diferente posición. Sin embargo, los elementos se repiten y están en el mismo orden. ¿Cómo así te puedes dar cuenta de eso? Por ejemplo, en el primer triángulo, el lado que mide B minúscula está al frente del ángulo beta. Lo mismo pasa al otro lado. El lado que mide B minúscula, que esta vez está por la parte de arriba, también, aún así, está al frente del mismo ángulo beta. También acá puedo decir en el primer triángulo, el lado que mide C minúscula está frente o se opone al ángulo teta. En el otro triángulo también, el lado que mide C se opone al mismo ángulo teta. Entonces, no solamente se están repitiendo los elementos, sino también que los elementos están en un mismo orden. Eso es muy importante para yo poder decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo MNP. Este símbolo de igualdad con una curvita arriba es el símbolo de la congruencia. Se lee así, ¿no? Triángulo ABC es congruente al triángulo MNP. Muy bien, sigamos entonces. Vamos a hacer un ejemplo aplicativo ya para aplicar la congruencia de triángulos. Como tú recordarás, en la congruencia de triángulos, yo debo tener en cuenta tres criterios. Si yo veo que se cumplen uno de esos tres criterios, entonces automáticamente puedo decir que esos triángulos son congruentes. Vamos a atacar este ejercicio y vamos a ver cómo trabajamos aquí este ejemplo. Muy bien, veamos aquí. Recordando un poco respecto a los criterios que me permiten saber cuándo dos triángulos son congruentes. Recordando lo que en su momento ya se ha trabajado. Existían tres casos para yo saber si dos triángulos son congruentes. Bastaba que se repitan tres elementos, pero en este orden. El primer caso era el famoso ángulo, lado, ángulo. Cuando se repetía un ángulo seguido de un lado y seguido de otro ángulo, ¿no? El otro era lado, ángulo, lado, ¿sí? Cuando se repetían esos tres elementos en ese orden en dos triángulos, también decía que son congruentes. Y finalmente el tercer caso es el caso lado, 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 ¿no? Cuando se repiten los tres lados en dos triángulos, automáticamente digo que son congruentes. Por ende, todos sus elementos son respectivamente iguales. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos en el ejemplo. Dice en la figura, hay una condición. Vamos a poner ese dato. El dato me está diciendo que en este caso, x más 2 veces y es igual a 24. Con ese dato me está pidiendo calcular x. Muy bien, vamos a calcular el valor de x. Pero antes de ello, vamos a fijarnos en la figura y yo los invito a observar el triángulo que estoy sombreando de amarillo. En ese triángulo, si es que yo le pongo un valor al ángulo de arriba, digamos que ese ángulo vale beta, entonces, ¿cierto o no que en ese triángulo de amarillo teta y beta son ángulos interiores? Por ende, esos dos ángulos interiores sumados te dan un ángulo exterior, que vendría a ser este ángulo que está acá. Eso quiere decir que este ángulo que acabo de poner todo de verde sería teta más beta. Sin embargo, como ya tienes teta a un lado, el ángulo de abajo debe ser beta necesariamente,
por esa propiedad del ángulo exterior. Por lo tanto, puedo darme cuenta que si arriba puse beta, acá también debe ser beta por el ángulo exterior. Tras ello, tú observas lo siguiente. Te concentras en el triángulo que está en segundo lugar y lo comparamos con el triángulo amarillo. Esos triángulos son congruentes. Lo podemos afirmar acá. Y vamos a escribirlo entonces. El triángulo, vamos a decir de vértices A, B y C, es congruente con el triángulo de vértices CD, ¿no? Triángulo ABC es congruente con el triángulo, en este caso, C o SD. ¿Qué elementos se están repitiendo? Ángulo teta, lado A, ángulo beta. Acá también. Ángulo teta, lado A, ángulo beta. Ángulo, lado, ángulo. Acá también. Ángulo, lado, ángulo. ¿No? Es el caso ALA. Muy bien. Entonces, aplicamos la congruencia. Y yo digo entonces por acá. A ver, en el triángulo amarillo, el lado que se opone al ángulo beta es X. Lo mismo debe pasar en el otro triángulo. El lado que se opone al ángulo beta también debe ser X. ¿Eso qué implica? Que X y Y deben ser iguales. Entonces tenemos que X debe ser igual a Y. Necesariamente gracias a la congruencia. Con eso, entonces digo del dato, ¿no? Yo sé que X más 2Y es igual a 24. Pero ese Y lo podemos reemplazar por el X, ¿no? Tal que son lo mismo al final. Entonces ya tengo el valor de X, 3X igual a 24. El valor de X entonces sería 8. Y es lo que me estaban pidiendo al final. Es lo que me estaban pidiendo. Ahí está entonces la respuesta para este primer ejemplo aplicativo referente a los casos de congruencia, la congruencia de triángulos. Muy bien, sigamos. Muy bien, vamos a continuar ahora con el ejemplo número 12 de la separata, ya después de haber visto esta parte de congruencia. Dice por acá, calcula el valor de X si AB es igual a CD. Muy bien, vamos a empezar con lo que tenemos de dato y a partir de ahí vemos qué podemos hacer. A ver, AB igual a CD. No sé cuánto valen esos segmentos. Vamos a ponerles que ambos sean iguales a una letra. Vamos a decir que ambos valgan A minúscula. Entonces, AB mide A minúscula y también CD mide A minúscula. Ahí está. Vamos a poner incluso esto de un mismo color para poder reconocer rápidamente que esos segmentos son congruentes. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Luego me piden calcular el valor de X. Fíjate que el valor de X está ahí, ¿no? Dentro de los ángulos. Habría que relacionar ello en un triángulo quizás y hallar el valor de X. Para esto, mira, así como está, no hay congruencia. Habría que hacer un pequeño trazo para encontrar la congruencia. A veces hay que hacer eso. Entonces vamos a trazar una cebiana, una línea cualquiera. Vamos a trazar la cebiana DE. ¿Ya? ¿Cuál sería la cebiana DE? Por acá, mira, desde D voy a trazar una línea hacia el lado opuesto. Una línea cualquiera, es una cebiana. Más o menos, digamos que la línea sea esta de acá. Pero de tal manera que yo trace esa cebiana con una condición de que el ángulo que va a estar aquí, este ángulo que esté aquí, sea 2X. ¿Se puede hacer eso? Claro. Tú puedes ponerle cualquier valor en realidad. Supongamos que sea 2X. Ya, en este caso, si eso es 2X, date cuenta de algo. ¿Por qué le has puesto 2X? Porque gracias a eso, tú ya puedes conocer la medida de este ángulo. Fíjate que ese ángulo sería la suma de 2X más 4X. Eso quiere decir 6X. ¿Ah? Entonces, vamos a escribir eso acá. Trazamos de E tal que la medida del ángulo, vamos a decir acá, ¿no? E de C sea igual a 2X. Muy bien. Entonces, con ello te das cuenta que el triángulo BDE, ese triángulo BDE es isósceles o no. Claro, es isósceles porque tiene dos ángulos iguales. Sus lados también son iguales. Entonces, por aquí vamos a poner eso, ¿no? Digamos que si este lado vale bolita, este lado también vale bolita. ¿De acuerdo? Ahí está.
Eso gracias a la congruencia, fíjate muy bien, ahí está. Gracias a la congruencia podemos asegurar ello entonces. Este lado bolita lo vamos a pintar ahí. Con este lado también es bolita. Lados iguales. Gracias a ese detalle ya podemos observar lo siguiente por acá. Observamos lo siguiente. Ahora sí se ha formado congruencia. El triángulo ABD. Fíjate en el triángulo ABD. Y fíjate también en el triángulo que está por aquí. El triángulo en este caso es de CDE, ¿no? El triángulo CDE. Esos triángulos son congruentes. A ver, vamos a fijarnos. Los voy a colorear para notarlo mejor. ¿Ya? Vamos a colorearlo para notarlo mejor por acá. Este triángulo que está aquí, en amarillo, con este triángulo que está aquí. Son congruentes. Porque mira, ¿qué elementos están repitiendo? A, 2x bolita. A, 2x bolita. Lado, ángulo, lado, ¿no? Es el caso LAL. Vamos a ponerlo por acá. Son congruentes por el caso lado, ángulo, lado. Muy bien. Apliquemos la congruencia entonces. Lo que me conviene hacer es lo siguiente. Voy a decir gracias a la congruencia lo siguiente. A ver, en el triángulo amarillo que está debajo, a bolita se opone el ángulo 4x. Al otro lado también. A bolita se debe oponer el ángulo 4x. Por lo tanto, este ángulo de acá debe ser 4x, ¿no? Entonces, gracias a la congruencia, te das cuenta que la medida del ángulo BAD también es 4x. Muy bien. Gracias a eso simplemente quedaría observar el triángulo ABC para finalizar, ¿no? En el triángulo ABC aplicamos ángulos internos. A ver, el ángulo que está aquí 4x más el ángulo de arriba que sería 8x más el ángulo que está aquí abajo otra vez 4x. Los ángulos interiores deben sumar 180. Si nosotros hacemos un poquito de cálculo ahí, sería 8, 4, 4, 16x igual a 180. Dividiendo eso, tenemos que el valor de x, en este caso, sería 11,25 grados. Y esa sería la respuesta a esta pregunta, porque al final lo que a mí me estaban pidiendo era el valor de x. Muy bien, ahí está entonces. Ejemplo número 2. Continuemos. Continuemos con el ejemplo número 14, que también se presta para aplicar la congruencia. Aunque a simple vista no vamos a encontrar la congruencia, hay que buscar la congruencia. Vamos a ver, primero los datos. En la figura mostrada AC mide 18. Vamos a poner eso, ¿ya? Desde A hasta C mide 18. Ahí está. Todo eso mide 18. Correcto, lo ponemos ahí. Ahí está. ¿Qué más? Luego dice que calcule AD. AD está por acá. Vamos a poner ese segmento un valor entonces. A ver, AD, nuestro segmento AD, vamos a decir que es X. Es lo que queremos calcular. A ver, por acá. Esto sería nuestro segmento AD, que dice que es el que queremos hallar X. Eso es nuestro X. Entonces nos están pidiendo X. Muy bien. Además, te dicen que AB y DC son iguales. AB y DC son iguales. Vamos a ponerle un valor ahí. Vamos a decir que AB, vamos a pintarle el mismo color, y DC también, ¿no? Ya está. Vamos a decir, a ver, que AB sea un L, entonces CD también es un L. Ahí está. Muy bien. Listo. Ahora, tras hacer ello, vamos a apreciar lo siguiente. Yo quiero hallar el valor de X y creo que me conviene hacer lo siguiente. Este ángulo que está abajo de 5X, vamos a dividirlo. Pero convenientemente, ¿cómo vamos a dividirlo? Sabemos que todo vale 5X. Vamos a borrar todo esto. Sabemos que todo vale 5X. Pero ¿qué pasaría si prolongamos BD? Vamos a prolongar BD. Entonces vamos a prolongar BD. Si prolongamos BD, esto más o menos va a quedar así, ¿no? Prolongando. Si prolongamos ese 5X, perdón, ese 5 alfa queda dividido en dos partes. Si yo me fijo por acá, a ver, si yo me fijo por acá, este ángulo que está aquí, ¿cierto o no que es la suma de alfa y 2 alfa? ¿Sí? Claro, por ángulo exterior. Entonces, ese ángulo sería 3 veces alfa. Muy bien. Pero sabes que todo era 5 alfa. Si aquí ya tienes 3 alfa, él debe ser lo que falta, ¿no? 2 alfa. No te olvides de eso. Ahora, bajo la misma idea, en el triángulo que está en la parte inferior, ese triángulo que estoy pintando de celeste, también puedo hacer lo mismo, ¿no? A ver, dándome cuenta, y en ese triángulo de celeste, ¿qué pasaría
Si yo quiero saber cuánto mide este ángulo que está aquí. ¿Cierto o no que sería la suma de 2 alfa más alfa? Ángulos interiores, él es también 3 alfa. Gracias a eso, usted se puede dar cuenta que el triángulo AD, vamos a ponerle este punto F, el triángulo ADF también es isósceles, ¿no? También es isósceles. Vamos a poner eso acá. Primero hemos prolongado, ¿no? Prolongar, estamos prolongando BD. Y al prolongar BD y completar los ángulos, se observa, ¿no? Se observa que el triángulo FAD es isósceles. Completando los ángulos nada más. Y dividiendo el ángulo de 5 alfa. Es isósceles. Si es isósceles, entonces AD debe ser lo mismo, debe medir lo mismo que AF. Si AD vale X, AF también mide X. Necesariamente ambos miden X. Ahora, luego de eso, ¿qué más podemos hacer por acá? Bueno, a ver, por acá tenemos lo siguiente. Yo me doy cuenta que aquí tengo un 2 alfa, L, alfa. Y acá arriba también tengo 2 alfa, L alfa. A ver, vamos a colorearlo para que te des cuenta. El triángulo que está arriba con el triángulo que está abajo. Observa eso, observa. Por acá vamos a escribirlo. Observa lo siguiente. Estoy hablando del triángulo ABD. ¿Sí? El triángulo ABD. Lo comparas con el triángulo que está aquí abajo. Estamos hablando del triángulo CDF. Son congruentes. ¿Se dan cuenta? ¿Qué elementos se están repitiendo? Alfa, L2 alfa, acá también. Alfa, L2 alfa. Es el caso ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Entonces voy a aplicar la congruencia. Convenientemente digo, si en el celeste de arriba a 2 alfa se opone el lado que mide X, acá también a 2 alfa se debe poner el lado que mida X. Quiere decir que FC también es X. Entonces aquí ya tengo que FC es igual a X. Con eso te das cuenta luego de lo siguiente, y ya con eso sale lo que te están pidiendo, que la longitud del segmento AC es igual a 18 y eso es igual a X más X, 2X. Con eso el valor de X que te estaban pidiendo es 9. Y esa sería tu respuesta en ese ejemplo, nuevamente aplicando la congruencia de triángulos. Muy bien. Muy bien, vamos con el ejemplo número 17. En el ejemplo número 17 hay que graficar, ¿no? Nos están hablando de triángulos escalenos y triángulos equiláteros. Veamos, primero un triángulo escaleno ABC. Recuerda que un triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene todos sus lados diferentes. Entonces, más o menos sería algo como esto, por dar un ejemplo, ¿no? A ver, un triángulo escaleno, un triángulo de lados diferentes. Podría ser este caso, por decir. Ahí está. Mi triángulo escaleno ABC. Vamos a ponerle los vértices siempre con mayúscula aquí. Vértice A, vértice B y vértice C. Dice, en ese triángulo escaleno ABC, exteriormente se construyen los triángulos equiláteros ARB, triángulos equiláteros ARB y BSC. Entonces, si dice que un equilátero es ARB, ya tenemos AB, el punto R debe estar por aquí más o menos, ¿no? ¿Sí? Claro, para construir el equilátero bastaría con unir exteriormente, o sea, en la región exterior, pues a ese triángulo, más o menos algo así. Exteriormente el triángulo ARB. También exteriormente se construye el triángulo BSC. Si aquí ya tengo B y C, faltaría S. Y como es exteriormente, S debe estar fuera. Más o menos por aquí quizás esté eso, digamos, un ejemplo. Entonces, si yo uno B con S, ¿no? Y uno C con S, ya tengo ese triángulo equilátero BSC construido exteriormente. Ya está. Me dice, calcule la medida del ángulo que forma la intersección de RC y AS. Vamos con eso. Vamos a intersectar AS. A ver, unimos A con S. ¿Sí? Ahí está. Y unimos también R con C. Ahí está. Muy bien, entonces al unir eso, la intersección de ellos, ¿qué ángulo te da? El que está aquí, ¿no? Este ángulo que está aquí. Y ese es el ángulo que te están pidiendo, tu X. Muy bien, me están pidiendo ese X. Listo, empecemos. A ver, para empezar por aquí, recuerda que te están diciendo que ARB y BSC son triángulos equiláteros, los que has construido. Si ARB es equilátero, sus lados son iguales, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir entonces? Digamos que si este lado es L, este lado es L, este lado también es L. El equilátero tiene 3 lados iguales. No te olvides, ¿ya? Es más, vamos a poner eso por acá.
de un mejor modo me parece que es poniéndole un mismo color. Vamos a pintar los lados del mismo color, a ver. Sus lados de naranja, digamos. Porque los tres lados son iguales. Ahí está. Ya, y le ponemos una letra, ¿no? Digamos L, L y L. Ahí está. Ese equilátero. No es el único. BSC es otro equilátero. Ahí está. También hay que ponerlo entonces por aquí. Quiere decir que sus tres lados son iguales. Vamos a completar ahí entonces por acá. BS también igual. Y SC también igual. Esos tres lados también son iguales. Le vamos a poner un valor. Digamos que esto sea M, que esto sea M y que esto sea M. Tres lados iguales. Muy bien. Además de eso, ya sabes que los ángulos también son iguales a 60, ¿verdad? También los ángulos son iguales a 60. Vamos a completar esto por acá. Decimos, ¿no? Este ángulo sabemos que vale 60. Aquí también vale 60. ¿No? En el otro también, ¿no? Acá. Esto vale 60. Aquí también vale 60. Y así, los tres ángulos son 60. Ya suficiente con dos. Muy bien. ¿Qué otra cosa más por ahí? A ver. Bueno, ahí nada más yo creo que ya puedo observar congruencia. A ver. Completando esos elementos, voy a observar lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá. Quiero que observes los siguientes triángulos. El triángulo RBC. ¿Sí? Y también observa el triángulo ABS. ¿Ya? Esos dos triángulos. A ver, fíjate que esos triángulos, a ver qué está pasando. Vamos a pintarlos por aquí, ¿ya? El triángulo RBC sería este de acá, ¿no? Y el triángulo ABS sería este de acá. Vamos a pintarlo aquí. Sería este de acá. ¿No? Ahí está. Esos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Mira, bastaría que tú le pongas un valor aquí. Este ángulo que falta aquí al medio. Vamos a decir que este ángulo sea teta. Ya está. Entonces, fíjate en el triángulo RBC. Tienes lado L, ángulo 60 más teta, lado M. L, 60 más teta, M. Ajá. Entonces sí es congruente con el otro. Mira, porque el otro también tiene L, teta más 60, 60 más teta, M. ¿No? Ahí está. L, 60 más teta, M. O sea, sí son congruentes. ¿Por qué caso? Lado, ángulo, lado. Otra vez el caso LAL. Sí son congruentes. Por lo tanto, entonces ya tú puedes ahí ir aplicando la congruencia. A ver, veamos. ¿Cómo completamos esto? Muy fácil, muy fácil. Vamos a aplicar lo siguiente. A ver, por acá entonces, ¿no? ¿Qué elementos se están repitiendo? El lado que se está repitiendo es L. Luego el ángulo que se está repitiendo es 60 más teta. Y luego el otro lado que se está repitiendo es M. No te olvides de eso. Por eso digo que es el caso LAL. Entonces, aplicando la congruencia, yo digo, en el triángulo de amarillo RBC, puedo decir lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a ponerlo con este color. A ver, al lado M se opone un ángulo. Al lado M se opone un ángulo. Digamos que sea el ángulo alfa. Bacán, no hay problema. O sea que a M se pone alfa. En el otro triángulo, que también es congruente, al lado M también se debe poner alfa. Eso quiere decir que aquí también debe ser alfa, ¿no? Necesariamente. Esto también es alfa. Ya está. Entonces, ya tienes eso gracias a la congruencia, ¿no? Gracias a la congruencia. Ahora, gracias a la congruencia hemos completado esos ángulos alfa. Ahora, tras ello, quiero que observe usted la siguiente figura. Vamos a sacarlo del gráfico y vamos a ponerlo por acá para apreciarlo mejor. Está más o menos así. Esa es una propiedad conocida de triángulos. Hay una mariposita ahí. Y en esa mariposita vamos a completar los valores. Por acá dice alfa, por acá también dice alfa, ¿no? Por acá tenemos un 60, ¿no? Entonces faltaría conocer este ángulo de acá nada más, ¿no? Que es este ángulo de acá. Estamos hablando de esa mariposita que se está formando ahí. Entonces por acá, a ver. Esta mariposita está acá, ¿no? Entonces bastaría con completar, ¿no? Sabes que la mariposita dice, si arriba es 60 más alfa, abajo también debe ser 60 más alfa. ¿Eso qué implica? Que necesariamente aquí debe ser 60. Eso quiere decir que este ángulo de acá debe ser 60, necesariamente.
Pero si ese ángulo es 60 y al costado está X, necesariamente X debe ser 120, ¿no? Claro. Acá también podemos completar simplemente acá prolongando esto. ¿Sí? Prolongando esto. Sabemos que el X está por acá, ¿no? Entonces digo, entonces el valor de X es 120 y esa sería mi respuesta a la pregunta en este ejemplo número 17. Entonces, muy bien, gracias a la congruencia y después una propiedad fundamental de triángulos llamada la propiedad del Michi o también de la mariposa. Muy bien, chicos, continuemos así recordando un poquito y aprendiendo un poco más. Sigamos entonces. Sigamos con la congruencia. Este es el ejemplo número 3. ¿Qué tenemos por acá? Hay una pequeña corrección, ¿no? A ver, aquí está ya el problema correcto. Calcula el valor de X, está por ahí, ángulos X en la figura, si se cumple que BA es igual a BD y BE es igual a BC. Vamos a poner eso para empezar, ¿ya? Esos datos son importantes. Veamos por acá. Empecemos por BA. La longitud de BA sería esto, ¿no? Debe ser igual a la longitud de BD que está por acá. A esos dos segmentos miden igual. Vamos a poner una letra. Si esto vale A minúscula, pues esto también vale A minúscula, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? BE con BC son iguales. Vamos con eso. A ver, por acá. BE sería este segmento, ¿no? Y BC o CB sería este segmento. Ellos también son iguales. BC con BE. Vamos a ponerle otra letra. Vamos a decir que esto vale B minúscula. Acá también mide B minúscula. Si te das cuenta con eso nada más, ya estamos formando triángulos isósceles. Y de repente podemos completar los ángulos. A ver, empezando por acá. El triángulo ABD. Si esto es A y A, quiere decir que estos ángulos de acá, debajo, también son iguales, ¿no? Ahora vamos a ponerlo acá de azul. Este ángulo es igual a este ángulo. Digamos que si él vale alfa, él también vale alfa, ¿no? Ahí está. En el otro triángulo, EBC también, si los lados son iguales, los ángulos que están debajo también son iguales. Si él vale beta, el de acá también vale beta, por propiedad de triángulos isósceles. Muy bien. Tras hacer ello, ya yo puedo notar una congruencia. Bastaría con que tú completes aquí este lado, ¿no? Y por aquí completes este lado. Y entonces este triángulo que está aquí y este triángulo que está aquí son congruentes. Mira, AXB, acá también. AXB, son congruentes. ¿Ya? Ahí hay una congruencia. Pero no vamos a usar esa congruencia para resolver este ejercicio. Este ejercicio lo vamos a resolver de otra forma. Solamente usando propiedades de triángulos. Pero te doy cuenta, te noto ahí, te digo que hay congruencia definitivamente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar una propiedad que ya hemos usado hace un momento. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Para empezar, vamos a completar este ángulo que está aquí. Este ángulo que está aquí, ¿cuánto es? 180 menos 3x, ¿cierto? Claro, porque ese ángulo es el suplemento de 3x. Y es más, ese ángulo es el mismo que está acá. Ese también vale 180 menos 3x. Muy bien. Vamos a usar propiedad de Michi, entonces, en este, acá. En esa especie de cuadrilátero cruzado. Vamos a usar propiedad de Michi. Entonces, por acá vamos a decir, ¿no? Vamos a decir por acá, por propiedad de Michi, o también la mariposa se llama, corbatita Michi o mariposa, que es lo mismo. Se cumple aquí, ¿no? Que la suma de los ángulos que están aquí, alfa más x, debe ser igual a la suma de los que están aquí, beta más 180 menos 3x. Así es, ahí está. Muy bien. Lo mismo podemos hacer al otro lado. Hay otro Michi por acá, vamos a resaltarlo. Esto de acá, ¿sí? También hay Michi ahí. A ver, lo de arriba, x más beta, ¿sí? En este caso, x más beta, vamos a ponerlo, debe ser igual a la suma de los ángulos que están abajo, alfa más 180 menos 3x. Alfa más 180 menos 3x. Ahí está. Muy bien. Ahí simplemente tenemos dos ecuaciones, ¿no? Tenemos una primera ecuación aquí, ¿no? Y una segunda ecuación aquí. Tenemos dos ecuaciones, entonces lo que vamos a hacer es agarrar esas ecuaciones y vamos a sumarlas, simplemente, para hallar el valor de x, ¿ya? Vamos a sumar esas ecuaciones. Al sumar esas ecuaciones, veamos, te vas a dar cuenta de lo siguiente. A ver, vamos a sumarlo. Por acá tienes, a ver, veamos, ¿qué tenemos por acá?
tenemos alfa más beta más 2 veces x por este lado. Y por este lado también tenemos alfa más beta o beta más alfa más 180 más 180, 360 menos 6 veces x. Vamos a empezar a cancelar aquí. Mira, alfa con alfa se va, beta con beta se va. Te queda al final acá 8x igual a 360. Al final deducimos aquí que el valor de x es 45 grados. Y al final era lo que te estaban pidiendo. Así de simple, ¿no? Respuesta entonces a este ejemplo número 3. ¿Sí? Ejemplo número 3. Continuemos aquí con el teorema de los puntos medios. ¿Qué dice el teorema de los puntos medios? Ya esto es aplicación de la congruencia. Bueno, básicamente dice que cuando nosotros queremos unir puntos medios de dos lados de un triángulo, ese segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo va a originar un segmento, ¿no? Ese segmento va a cumplir dos condiciones, que va a ser paralelo al tercer lado y además va a medir la mitad del tercer lado. Eso es el teorema de los puntos medios. Gráficamente podemos ponerlo así. Ahí tú tienes inicialmente un triángulo ABC. Has tomado los puntos medios M y N. M en AB y N en BC, punto medio. Y los has unido. Ese segmento MN va a cumplir dos condiciones. Al unir los puntos medios de dos lados, va a ser paralela al tercer lado y además va a ser la mitad del tercer lado. Y se va a llamar base media. Y precisamente eso que te acabo de explicar aparece aquí, ¿no? Si tú haces ello, MN va a ser la base media de ese triángulo, MN paralela a AC. Es por eso que si aquí dice alfa, arriba también es alfa, porque son paralelos. Y además, MN es la mitad de la base, ¿no? AC entre 2. Ese es el teorema de los puntos medios, que es muy importante usarlo cuando tengas un segmento que une los puntos medios de dos lados. O cuando al menos ya tengas un punto medio en un lado, te conviene trazar y unirlo con el punto medio del otro lado y se va a formar la base media y vas a poder aplicar esta propiedad. De eso se trata la idea. Vamos a ver con un ejemplo aplicativo entonces por acá. Dice en la figura, calculemos el valor de x. Veamos aquí. Vamos a copiar el ejercicio y vamos a ponerlo en la pizarra para poder trabajar. Muy bien, muy bien. Para hallar el valor de x entonces, vamos a observar la figura. Y para empezar, vemos que en el triángulo mayor ABC nos están dando la longitud de todos los lados. Y vamos a hacer esa observación. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto mide desde A hasta B, eso se puede conocer. ¿Cuánto mide desde A hasta B? 6 más 2, 8. Todo mide 8. También puedo saber cuánto mide desde B hasta C. Eso también lo puedo conocer. Rápidamente sumando, eso es 9 y 3, 12. Muy bien, ¿qué les parece si vamos a usar el teorema de los puntos medios? Vamos a tomar el punto medio en el lado AB. Entonces, más o menos el punto medio estaría por acá. ¿Sí? El punto medio estaría por acá. Vamos a decir que es el punto M, punto medio. Y al otro lado también el punto medio N. Ahí está. Entonces, ubicamos los puntos medios. Muy bien. Después de ubicar los puntos medios M y N, vamos a completar los valores. Sabes que si todo vale 8, de M hasta A esto es 4, ¿no? Y de M hasta B también debe ser 4. Si aquí ya tienes 2, él debe ser 2. Al otro lado, si N es punto medio, de N a C es la mitad, todo es 2 y acá vale 6. Arriba también es 6. Si acá ya BQ vale 3, esto vale 3. ¿No? Ahí está. Entonces, vamos a unir el segmento que une los puntos medios. Ahí está. Entonces, al unir ese segmento, digo, entonces, MN, ¿qué cosa es? MN es la base media. Por el teorema de los puntos medios, MN es la base media. Y si es base media del triángulo grande, ¿no? Del triángulo ABC, ¿qué propiedades cumple? Básicamente dos. Primero, la primera propiedad, que MN va a ser paralela a la base mayor, al tercer lado, AC. Y además que MN, en segundo lugar, va a ser la mitad de la base. ¿Quién es la base? 10. ¿No? La mitad de 10, y eso vale 5. Por lo tanto, ya tienes que MN vale 5.
Luego de eso, aplicando solo el teorema de los puntos medios que te acabo de explicar, vamos a volver a repetir la operación. Ahora en el triángulo que está arriba, aquí, ese triángulo que estoy pintando de amarillo. Entonces vamos a hacer la observación por aquí, ¿no? En ese triángulo, en el triángulo MBN que acabo de construir, ¿no? En ese triángulo MBN te das cuenta también que P es punto medio de BM y Q es punto medio de BN. O sea, también te das cuenta ahí que PQ, ¿qué cosa sería? PQ también es base media de ese triángulo pequeño, ¿no? Y si es base media, ¿qué se cumple? Dos cosas, que PQ primero es paralela con ¿quién? PQ es paralela con MN, con la base, con el tercer lado. Y además de eso, en segundo lugar, repitamos el proceso. PQ mide ¿cuánto? Mide la mitad de ¿quién? De la base. ¿Quién es la base? MN, o sea, de 5. Y eso es 2,5. Y mira, casualmente lo que te estaban pidiendo, PQ. Entonces dices acá, por lo tanto, el valor de X que te estaban pidiendo es 2,5 unidades. Y esa sería tu respuesta a ese ejercicio, a ese ejemplo del teorema de la base media. Muy bien. Muy bien, sigamos con el ejemplo número 10. En este caso, lo que nos queda es graficar, ¿no? Hay que graficar. Dice, en un triángulo ABC, AM es mediana, en AC se ubica el punto Q. Vamos a ver. Vamos a graficar el triángulo primero. Vamos a ver por acá. Triángulo ABC. Más o menos, no me dice qué tipo de triángulo es. Vamos a asumir que es un triángulo escaleno. Digamos que más o menos es algo como esto. Ahí está. Triángulo ABC. Ahí está. AM es mediana. Recuerda, ¿no? Desde A trazamos una mediana. La mediana siempre cae en el punto medio del lado opuesto. Más o menos sería ahí, ¿no? Y si es mediana, entonces BM igual a MC, ¿no? Si BM vale bolita, pues MC también vale bolita, porque eso hace la mediana, recuerda. Luego, además de eso, te está diciendo que en AC se ubica un punto Q. Ya, en AC vamos a ubicar un punto Q. No sé dónde exactamente, digamos que sea por aquí el punto Q. Ya, ahí está el punto Q. De tal manera que al intersectar AM con BQ, se cruzan AM y BQ, se cruzan en el punto P. Eso quiere decir esto, ¿no? Que al cruzar AM con BQ, nace el punto P, del cruce de AM con BQ. Vamos a ver, vamos a cruzar AM con BQ. Entonces por acá, AM ya está, lo vamos a cruzar con BQ. El cruce de ambos origina el punto P. Vamos a marcar entonces, aquí estaría el punto P. Según dato. Siendo AP igual a PM. Dice que AP mide lo mismo que PM. Ajá. Bueno, entonces vamos a suponer aquí que AP mide gusanito. Entonces PM también mide gusanito. Ahí está. Son iguales, según dato. Además te dice que QP es 2. Vamos, QP es 2. Esto mide 2. Calcule BP. BP sería todo este segmento. Vamos a llamarle X. Ahí está. Entonces me están pidiendo X. Muy bien. ¿Qué hacemos en este tipo de ejercicios? Si te das cuenta, el secreto era simplemente graficar. Una vez que está graficado, la cosa es mucho más sencilla. Lo primero que vamos a hacer es aprovechar que yo tengo un punto medio, ¿no? Y te vas a concentrar primero en el triángulo que está por acá, que vamos a sombrear aquí. Este triángulo que está en naranja. En ese triángulo, fíjate que tienes un punto medio M. ¿Qué te parece si hacemos la base media? Teorema de los puntos medios. Voy a ubicar el punto medio al otro lado. O sea, por aquí, a ver. Vamos a ubicar por acá un punto medio. Más o menos ahí, ¿no? Ahí está. Entonces decimos, ubicamos N, ¿no? N punto medio. ¿De quién, ah? N punto medio de QC. Si N es punto medio de QC, eso quiere decir que digamos que si esto vale palito, esto también vale palito, ¿no? Hay que ponerle otro color para diferenciar aquí, ¿no? Si esto vale palito, pues esto también vale palito, porque son iguales, ¿no? N es punto medio. Muy bien. Ahora vamos a unir M con N. Vamos a unir M con N. A ver, si unimos M con N, creo que ya todos estamos de acuerdo que MN es base media del triángulo BCQ, ¿no? Solo que el triángulo está echado nada más, pero se da, se cumple eso. Vamos a ponerlo acá. Entonces,
Con eso llegas a darte cuenta que MN es base media. ¿Base media de quién? Del triángulo, pues. Del triángulo, ¿de qué triángulo estamos hablando? Del triángulo BCQ. Muy bien. Si es base media, entonces cumple dos condiciones. Primero, que MN es paralela con BQ, ¿no? Entonces, en primer lugar, MN es paralela con BQ. En segundo lugar, MN, ¿qué más? Es la mitad de quién? Es la mitad de BQ. ¿Y quién es BQ? X más 2. Mira tú. Ya tengo dos cosas ahí. A partir de usar la propiedad del teorema de la base media. Muy bien, déjalo ahí nada más. Solamente quiero que observes algo. Tú ya de la primera parte ya sabes que entonces que MN y BQ son paralelas. O sea, quiere decir que ellas dos, él con él, son paralelas. Si son paralelas, ahora fíjate en el triángulo que está aquí. Voy a pintar de amarillo. En este triángulo que está aquí. ¿Allí también hay base media o no? Mira, fíjate. Ya son paralelas, esta base pequeña con la de acá. Y además aquí hay punto medio. Necesariamente, muchas coincidencias, también debe ser la base media. Entonces aquí vamos a anotar eso, ¿no? Observando aquí entonces, ¿no? Luego digo, en el triángulo, en este caso NAM, ¿no? En el triángulo NAM, en ese triángulo, también te das cuenta que QP es base media, ¿no? También es base media. Si QP es base media, basta con darte cuenta de eso, entonces tú dices, ah, Q también es punto medio, si aquí es palito, aquí también es palito, ¿no? Porque son iguales, es punto medio Q. Y además, la base media es paralela a la base, ahí está, perfecto. Además, la base media es la mitad de la base. Si aquí es 2, esta base debe ser el doble. Eso quiere decir, entonces acá vamos a ponerlo. Entonces, por aquí, PQ debe ser la mitad de la base, o sea, de MN. Ya, ahí está. Eso por la base media. Pero ya tú sabes que PQ vale 2. Si PQ vale 2 y eso es MN entre 2, rápidamente te das cuenta que MN ¿cuánto vale? MN vale 4, ¿sí? Claro, entonces esto vale 4. Y hasta con eso ya salió. Porque si MN vale 4, esto tú lo puedes reemplazar arriba para hallar el valor de X, ¿no? Vas a reemplazarlo aquí, ¿sí? MN igual a 4. Entonces digo por acá, finalmente, vamos a ponerlo por acá. Finalmente, ¿no? Finalmente, decimos, ¿no? Yo sé que MN que es 4, es igual a X más 2 entre 2. Resolviendo esta simple ecuación, tú obtienes que el valor de X es igual a 6. Y esa sería tu respuesta en este ejercicio donde hemos trabajado también lo que es la base media. Muy bien, espero que este ejemplo haya quedado claro. Igual si no, tienes el video para que lo vuelvas a repetir, ¿no? Mira, este ejemplo es muy parecido al anterior. También del teorema de la base media. Mira lo que vamos a hacer aquí. Dice, en un triángulo ABC, grafica tu triángulo para empezar. Triángulo ABC, veamos. Más o menos algo así. Un triángulo ABC sería algo como así. Un triángulo ABC, ahí está. De vértices ABC. AM es mediana. Hay que ubicar otra vez una mediana por acá. Muy parecido, ¿no? Más o menos cae en el punto medio del lado opuesto a la mediana, recuerda. Entonces, si es mediana, por aquí nuevamente, ¿no? Si esto es bolita, acá también es bolita. AM intersectado con BH dan R. Hay que intersectar. Pero primero BH es altura. Hay que trazar la altura BH. Desde B una altura. Vamos a trazar la altura BH. Altura BH. Siempre la altura cae perpendicularmente, ¿no? Formando un ángulo de 90 grados con el lado opuesto. Aquí es 90, esto es altura. Altura BH. Listo, ¿qué más? Al intersectarse AM con BH se origina el punto R. El cruce de AM con BH es el punto R. Entonces, este cruce, aquí está el punto R. Este es el punto R. Muy bien.
Siendo AR igual a RM, dice que AR es igual a RM. Bueno, vamos a poner eso, aunque no parece exactamente, pero aquí no. Si esto vale gusanito, esto también vale gusanito. Ahí está. Son iguales. AR igual a RM. Además, HC vale 8. ¿Dónde está HC? HC sería esto de acá. Vamos a ponerlo de un solo color para diferenciar. HC sería todo este segmento. ¿Sí? Vamos a resaltarlo ahí. Ese segmento dice que mide 8. Muy bien, ¿qué más? Calcule AH. Bueno, AH es esto de aquí que vamos a poner de anaranjado. Esto es AH. Ya, eso es mi X. Vamos a ponerle ahí está. Eso es mi X. Muy bien. Entonces a mí me está pidiendo X. Veamos. ¿Qué podemos hacer ahí? Nuevamente creo es lo mismo que hicimos al inicio. Tenemos un punto medio por acá, otro punto medio por acá. Podemos pensar en la base media, ¿no? Podemos pensar en la base media. Y creo que la idea está bien sencilla. Para comenzar, vamos a fijarnos nuevamente en el triángulo que está aquí de amarillo. En ese triángulo vamos a trazar, vamos a ubicar el punto medio. Ya tengo el punto medio M de BC, ¿no? Entonces vamos a ubicar el punto medio de HC. O también podría ser trazar una altura simplemente, ¿no? Al final es lo mismo. Entonces por aquí voy a ubicar el punto medio acá. Vamos a decir que este es el punto medio N, ¿no? Si es el punto medio N, al unir estos dos, necesariamente, esto será la base media. Si todo vale 8 y N es punto medio, entonces por aquí vas a tener que esto vale 4 y que esto vale 4 también, ¿no? 4 y 4. Entonces vamos a poner acá, ubicar N, ¿no? Punto medio. Punto medio ¿de quién? De HC. ¿Sí? Entonces tienes que HN es igual a NC igual a 4. Muy bien. Luego de eso, entonces ya te das cuenta que MN es el segmento que une los puntos medios de los lados de ese triángulo. MN es base media, ¿no? Entonces dices ahí, MN es base media, ¿no? Es base media de ese triángulo, ¿no? Del triángulo, en este caso, BCH. Del triángulo BCH. Muy bien. Ahí está. Sigamos. Si es base media, dos cosas. Primero que MN es paralela con BH. Eso aquí es 90 también. Son paralelas. Y además, MN es la mitad de la base. ¿Ya? Muy bien. Pero vamos por partes aquí. Primero, ahí nada más. Ahí nada más. Quiero que observes ahora el otro triángulo que se está formando al otro lado. Aquí. Vamos a saltar. Ahí. Fíjate ahí también que está pasando lo siguiente. A ver. Aquí ya sabes que es 90. Entonces, date cuenta de algo, ¿no? En ese triángulo, RH también es base media de ese triángulo, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Se observa que en el triángulo rectángulo, vamos a poner NAM, fíjate en ese triángulo NAM, es el triángulo que estamos pintando ahí de celeste. En ese triángulo también hay base media, RH, mira, porque está uniendo el punto medio aquí y es paralela con la base. Necesariamente aquí también debe ser punto medio, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos poniendo aquí, ¿no? Se observa que en el triángulo NAM, dos puntos, en este caso HR, es base media, ¿no? Y si es base media, sencillamente digo, pues, ¿no? Dos cosas. Primero que se cumple que RH es paralela con la base, con MN. Y eso ya se da, ya es evidente. Pero lo segundo y más importante sería que RH también, ¿no? Sea la mitad de quién? De la base de MN. Pero también con eso la condición es que H es punto medio de AN, ¿no? H es punto medio, ¿no? H también es punto medio de AN. Entonces, AH es igual a HN. Entonces, X es igual a 4. Y se acabó. Respuesta a esa pregunta, entonces. Vamos a continuar ahora con lo que es otra aplicación de la congruencia. En este caso, ya para ir finalizando con la parte teórica, vamos a ver lo que es
la propiedad que se cumple en el triángulo isósceles, el famoso BAM. ¿Ya? ¿A qué nos referimos cuando tenemos la propiedad que se llama BAM en un triángulo isósceles? Eso se refiere a lo siguiente. Vamos a ponerlo por aquí de una manera sencilla. Mire, cuando nosotros tenemos un triángulo isósceles, como por ejemplo este caso, aquí, ¿ya? Este triángulo isósceles, dos lados iguales, o también cuando yo tengo este triángulo isósceles, cualquiera sea el caso, cualquiera de los dos, ya ahí está. Resulta que si es un triángulo isósceles, aquí hay algunas consideraciones importantes. Lo primero, que los lados son iguales, ¿no? Dos lados son iguales. Entonces, por aquí, si esto vale L, esto también vale L. Aquí también, si esto es L, esto es L. Lados iguales. El tercer lado es diferente, ¿ya? Pero ese tercer lado se llama base. Se llama base. El tercer lado. Además, los ángulos que están aquí también son iguales. Si este ángulo es alfa, aquí también es alfa, digamos, ¿no? Si este ángulo es beta, pues aquí también es beta. Eso pasa en dos triángulos isósceles, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si en el triángulo isósceles, recuerda que el lado diferente, ¿cómo se llama? Se llama base, ¿no? Aquí también el lado diferente siempre recibe el nombre de base. ¿Ya? Eso por definición en un triángulo isósceles. Esa es la base. Aquí también esta es la base. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. Tras esa aclaración, vamos a mencionar lo siguiente. ¿Qué pasa en un triángulo isósceles cuando yo le trace la altura relativa a la base? A ver, ¿qué pasa cuando yo trazo la altura relativa a la base? Resulta que si tú trazas una altura relativa a la base, van a pasar muchas cosas. En ambos casos, ¿ah? Si tú trazas una altura relativa a la base, esa altura obviamente acá forma 90, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Pero esa altura, aparte de ser altura, al mismo tiempo también va a ser mediana y también va a ser bisectriz. ¿Ya? Entonces, cuando tú traces una altura relativa a la base, resulta que esa altura también va a ser mediana. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si esto vale M, eso también vale M. Va a ser mediano. Acá también va a ser bisectriz. Si este ángulo vale, vamos a decir, teta, pues este ángulo de aquí también vale teta. Muy bien. Acá también pasa lo mismo. Esta altura, aparte de ser altura, si es relativa a la base en un triángulo isósceles, no solo va a ser altura, también va a ser mediano. Eso quiere decir que si esto vale n, esto también vale n. Eso quiere decir que si este ángulo de acá vale, vamos a decir, phi, este ángulo de acá también vale phi. ¿Ya? O sea, bisectriz, mediana y altura. Las tres al mismo tiempo. Es por eso que estas líneas, ¿sí?, reciben el nombre de BAM. Así se llaman, ¿ya? Se llaman BAM. ¿Y qué significa BAM? BAM significa que son bisectrices, son alturas y son medianas al mismo tiempo. Y esas son las alturas que caen en la base de un triángulo isósceles. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. En un triángulo isósceles es propiedad. ¿Ya? Y recordando aquí entonces, ¿por qué se le llama BAM? Lo vamos a escribir acá mejor de esta manera, para que se entienda mejor. A ver, por acá. Entonces, esas líneas que son alturas relativas a la base en un triángulo isósceles, siempre se van a llamar BAM. Se van a llamar BAM porque van a ser tres líneas a la vez. También van a funcionar no solamente como alturas, sino que aparte de ser alturas, también van a ser bisectriz y también va a ser mediana. Ya, no te olvides de eso entonces. El famoso BAM que se cumple en los triángulos isósceles con las alturas relativas a las bases. Ya, no te olvides de eso. Muy bien, tras explicado el ejemplo respecto al BAM, a las propiedades en el triángulo isósceles, vamos a hacer un ejemplo aplicativo aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo aplicativo aquí. A ver, en este caso dice, un triángulo ABC donde AC vale 25, se traza B perpendicular a la bisectriz interna. Ya, vamos a graficar esto entonces para empezar por acá. Triángulo ABC, veamos. Un triángulo cualesquiera, ¿no? Un triángulo ABC, a ver. Más o menos así podría ser. Triángulo así. Ahí está.
Entonces, triángulo de vértices ABC. Ahí está. Listo, dice que AC mide 25. Vamos a poner eso como dato. La longitud de AC, todo esto es 25. Dato del problema. Ahí está. ¿Qué otra cosa más por aquí? Luego dice que se traza BE perpendicular a la bisectriz interna del ángulo A. Vamos a trazar la bisectriz interna del ángulo A. A ver, ¿dónde está la bisectriz interna? Desde A, una bisectriz interna, más o menos ahí. Recuerda que la bisectriz divide el ángulo en dos ángulos iguales. Quiere decir que si esto es alfa, esto también es alfa, ¿no? Bisectriz del ángulo A. Ahí está. Vamos a decir que sea la bisectriz BD. Entonces dice que traces BE perpendicular a esa bisectriz. Entonces desde B voy a trazar una perpendicular a esa bisectriz. Entonces, por acá voy a trazar una perpendicular a esa bisectriz. Ahí está, más o menos ahí. Perpendicular quiere decir que aquí forma 90 grados, ¿no? Ahí está. Ahí está la perpendicular BE, ¿no? BE, ahí está. BE, muy bien. ¿Qué más? Luego se une el punto medio M de BC. ¿Dónde está el punto medio M de BC? De BC, su punto medio. Supongamos que su punto medio de BC está por acá. Este es su punto medio. Eso quiere decir que la distancia que hay desde B hasta M es la misma distancia que hay desde M hasta C, porque es punto medio, ¿sí? Claro. Ojo con eso. M es punto medio. ¿Ya? Ellos son iguales. Ellos son iguales. Ya está. EM vale 4, dice. ¿Dónde está EM? Hay que unir E con M. Bueno, vamos a unir E con M entonces. Por acá. Uniendo E con M. Ahí está. Eso dice que vale 4. Vamos a ponerlo ahí. Eso vale 4. Ya está. Calcula AB. AB está por acá, ¿no? Este es mi X. AB. Ya está. Me está pidiendo AB. Entonces vamos a poner por acá X. Ahí está. Con toda esa información empecemos a sacar el ejercicio. Muy bien. Entonces aquí vamos a aplicar un poquito algunas propiedades. ¿Ya? En este caso, lo primero que podemos hacer, creo yo, es, estoy viendo por acá un punto medio M de BC. Puedo pensar en la base media. Entonces lo que voy a hacer es voy a prolongar B. ¿Ya? Vamos a prolongar B. Sí, vamos a prolongar B. ¿De acuerdo? Si prolongamos B, entonces tendríamos algo como esto, ¿no? Prolongando por aquí. Algo así. Continuamos la línea hasta que choque con AC. Al prolongar eso, quiero que tú observes este triángulo. Observe ese triángulo. En ese triángulo, ¿qué está pasando? ¿Ya? Vamos a poner a este punto de aquí. Vamos a poner a este punto de F. Quiero que observes, entonces, observa el triángulo FAB. En ese triángulo está pasando algo especial, mira. La altura no solamente es altura, también es bisectriz. Y cuando una altura es bisectriz, eso solamente pasa en un tipo de triángulo, en el triángulo isósceles. Esa línea es BAM, lo que acabamos de aprender. Una altura que no solo es altura, también es bisectriz. Es más, también sería mediana. Eso quiere decir aquí que esto de aquí, BE, es igual a EF. Entonces digo, el triángulo FAB es isósceles. Necesariamente es isósceles. Entonces, por ahí, tú te das cuenta que AE, esa línea A, es una altura, es BAM. ¿Por qué BAM? Porque es bisectriz, es altura y es mediana, ¿no? Y entonces, gracias a eso, AB es igual a AF, eso también vale X. Eso también vale X. Además de eso, ¿no? Entonces por acá vamos a ponerlo, ¿no? AB es igual a AF y ambos valen X. Pero ahí no se acaba la cosa, porque para hallar X voy a observar el otro triángulo que está al otro lado. A ver, aquí, este triángulo con tu color favorito. Fíjate ahí que tú tienes la línea EM que está uniendo los puntos medios de los lados. Entonces, ¿cierto o no que EM es la base media? Teorema de los puntos medios, ¿no? Entonces digo acá, luego acá se observa, ¿no? Se observa
en el triángulo de rosado, ¿no? En el triángulo FBC, que EM, ¿no? Es base media. EM es base media, por el teorema de los puntos medios. Está uniendo los puntos medios de los lados. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? En este caso, que si EM es 4, la base es el doble, esto vale 8, ¿no? Entonces, claro, acá digo EM, ¿no? Condición, ¿no? EM es la mitad de ¿quién? De FC, pues. Pero EM, ¿cuánto vale? EM vale 4. Si EM vale 4, entonces FC vale 8. Despejando nada más. FC vale 8. Y ya está. Si FC vale 8, 8 más X te debe dar todo a C, ¿no? Digo, por lo tanto, de lo que te están pidiendo, se observa, ¿no? Se observa aquí simplemente que X más 8 es 25. Respuesta entonces, el valor de X sería... Muy bien, ejemplo número 21. Ejemplo número 21. Tenemos por acá. Dice, en la figura mostrada, calcular BQ si es que EP mide 4 metros. Vamos a analizar un poquito el gráfico con la información que nos están dando. A ver. Por acá tenemos lo siguiente. A ver, vamos a ponerlo así. Ahí está. En la figura me piden calcular BQ. Vamos a poner eso. BQ. ¿Dónde está BQ? Por acá, ¿no? Vamos a ponerlo de color naranja. El segmento BQ. Esa es una altura, ¿no? Eso sería mi X, ¿no? Eso sería mi X. Ya está. Entonces me están pidiendo la longitud de esa altura X. EP mide 4. EP, ¿no? Eso mide 4. Vamos a ponerlo de otro color acá para diferenciar. Esto mide 4. Muy bien, ahí está. Eso mide 4. Ya está. Luego de eso, por acá, de repente lo que podemos hacer es aplicar un poquito la propiedad nuevamente del BAM. Cada vez que tú veas una altura que es bisectriz, ya piensas en el BAM. Y eso solo pasa, el BAM solo existe en el triángulo isósceles, no te olvides. Caso especial en el triángulo equilátero también, pero en este caso en el isósceles más que todo, que es lo notable. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente para hallar X. Vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a prolongar. Vamos a prolongar EB. ¿Ah? El segmento EB. Entonces por acá agarramos y prolongamos EB. De tal manera que al prolongar desde A vamos a trazar una línea que una con ese punto y vamos a ubicar acá el punto F, ¿no? Entonces vamos a prolongar a B tal que la medida del ángulo FAB, la medida de ese ángulo es igual, también sea igual a X, ¿ya? Porque vamos a formar un BAM para poder hallar el valor de X. Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí, simplemente prolongo B, luego desde A trazo una línea que una esa prolongación hasta F, de tal forma que este ángulo también sea X. Estamos haciendo una pequeña construcción. Entonces, como es evidente, al haber hecho esta pequeña construcción, aquí es 90, ¿cierto? Claro, aquí es 90. Y después de eso, te das cuenta de algo. Mira, esta altura es bisectriz. Ah, entonces esto de acá es un BAM. ¿Te das cuenta? Esto es un BAM. Entonces, eso es la siguiente observación, ¿no? Que AB es BAM. Es una bisectriz, es una altura y es una mediana. Entonces, eso implica también que el triángulo EAF es isósceles, ¿cierto? Porque el BAM solo existe en un triángulo isósceles. Si es que no es equilátero, que no es el caso. Es isósceles, ¿no? Entonces, por ahí puedo decir lo siguiente. Varias cosas. En primer lugar, lo siguiente. Por acá, que AB es mediana, por ejemplo, ¿no? Que si este lado vale A minúscula, este lado también vale A minúscula. También que AE es igual a AF, porque es un triángulo isósceles, no te olvides. Entonces por acá, si esto vale gusanito, esto también vale gusanito. A ver. Ahí está. ¿Ya? No te olvides de eso entonces. Muy bien. Tras ello, otra cosita que yo puedo aprovechar es lo siguiente.
Desde F voy a trabajar una altura, voy a bajar una altura, voy a trazar una altura. Mira, desde F voy a trazar una altura hacia este lado, más o menos ahí, perpendicular. Entonces aquí también es 90. Con eso te das cuenta, en el triángulo que está aquí, voy a sombrear de color amarillo, en ese triángulo se está cumpliendo la base media, ¿no? Punto medio, acá también debe ser punto medio, ¿no? Entonces, BQ es la base media del triángulo F, vamos a decir acá H, ¿no? Del triángulo FHE, ¿no? Entonces digo acá, en el triángulo rectángulo FHE se cumple que BQ es base media, ¿no? BQ es base media. Si BQ es base media, entonces rápidamente la base es el doble de la base media. Entonces esto vale 2x, ¿no? Ya de frente ya. Entonces FH es 2x. El doble de x, ¿no? Claro, se desprende por el teorema de los puntos medios, ¿no? La base media que ya hemos visto. Ya con eso, muchachos, simplemente bastaría con hacer una pequeña y última observación. Te vas a concentrar en estos dos triángulos que voy a sombrear de gris. Este triángulo que está acá y ese triángulo que está acá, ¿no? Y con eso ya salió. A ver, aquí, observemos lo siguiente. Observemos, ¿no? El triángulo rectángulo, en este caso, AHF o AFH. Y el triángulo rectángulo por aquí, AEP. Dese cuenta que esos triángulos son congruentes, mira. X, gusanito, 90 menos X, por acá, ¿no? Acá también. Perdón, acá 2X, 2X. 2X, 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 gusanito, 90 menos 2X. Por acá también. 2X, gusanito, 90 menos 2X, ¿no? O sea, creo que salta a la vista aquí que este ángulo que está aquí, este ángulo que está aquí, es lo mismo que este ángulo que está aquí. En el caso, ángulo, lado, ángulo. 2X, gusanito, 90 menos 2X. 2X, gusanito, 90 menos 2X. Es el caso, ángulo, lado, ángulo. Es el caso, ángulo, lado, ángulo. Puedes repetir el video y analizar la figura con calma y te vas a dar cuenta que se están repitiendo esos tres elementos. Y existe la congruencia, definitivamente. Entonces, gracias a eso, acá, en el triángulo de arriba, el que se pone al ángulo 2X es el lado FH. Abajo, en el que se pone al ángulo 2X es EP. ¿Cómo deben ser esos dos segmentos? Iguales, ¿no? Entonces de aquí dices, FH, que se pone al mismo ángulo, abajo, debe ser igual a EP, que se pone al mismo ángulo. Con eso, FP es 2X, perdón, FH es 2X y EP es 4. La sello entonces el valor de X es, despejando simplemente, X igual a 2, ¿no? Ya, en este caso sería la respuesta usando la congruencia, pero había que hacer una pequeña construcción previamente, ¿no? Para que tengamos eso resuelto. Muy bien, ahí está entonces. Nuevamente revisas el video, estamos usando varios teoremas ya, un poquito más avanzado, haciendo un poquito de trazos, ¿no? Continuamos entonces con este tema. Aquí a continuación tenemos el teorema de la mediatriz. El teorema de la mediatriz dice que todos los puntos que pertenecen a una mediatriz equidistan de los extremos del segmento del cual es mediatriz, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tengo L, la mediatriz L, ¿sí? Ahí está. L es mediatriz de AB, ¿no? Si L es la mediatriz de AB, entonces la distancia que existe del punto Q de la mediatriz, punto Q, que pertenece a la mediatriz hacia los extremos del segmento son iguales, ¿no? QA es igual a QB. Lo mismo, si tomar otro punto P en la mediatriz y decido unirlo con los extremos del segmento, también son iguales, ¿no? PA igual a PB, bolita, bolita. Abajo pasa lo mismo, ¿no? En este caso, si yo tomara debajo un punto R y lo uno con los extremos del segmento, tomando ese punto en la mediatriz, esos segmentos van a ser iguales. Y además los ángulos que están aquí, teta y teta son iguales. Arriba también beta y beta son iguales, ¿no? Todo eso se va a cumplir cuando tengamos una mediatriz de un segmento y tomamos un punto de la mediatriz, ¿de acuerdo? Siempre se va a formar un triángulo isósceles. El triángulo AQB es isósceles, el triángulo APB es isósceles, el triángulo ARB es isósceles también, ¿no?
Y esta línea de rojo sería como el BAM, ¿no? Sería como el BAM en este caso. Muy bien. Entonces, tras ello, vamos a hacer un pequeño ejemplo aplicativo. Precisamente aquí el ejemplo número 6 del libro nos habla un poco de eso, ¿ya? Nos habla un poco de eso. Vamos a ver. ¿Qué dice por acá? Sobre la mediatriz de la hipotenusa AC de un triángulo rectángulo ABC, se toma un punto P tal que MC, ya, vamos a ver, y es igual a P. Vamos a graficar primero eso. Vamos a graficar. A ver, por acá. En un triángulo rectángulo ABC, me están hablando primero de un triángulo rectángulo. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo de manera referencial. A ver, más o menos podría ser algo como esto. Triángulo rectángulo, un ángulo recto. Más o menos ahí. Aquí estaría el ángulo de 90. Entonces digo, triángulo rectángulo ABC, ahí está. Triángulo rectángulo ABC. Muy bien. Ahora, después de eso dice que sobre la mediatriz de la hipotenusa, la hipotenusa, vamos a trazar a la hipotenusa su mediatriz. Entonces, más o menos, su mediatriz sería esta de acá. Algo así, ¿no? Recuerda que la mediatriz siempre pasa por el punto medio, ¿no? Ahí está, más o menos ahí. Digamos que esta es la mediatriz, ¿no? Ahí está la mediatriz L. Si es mediatriz, es perpendicular y además pasa por el punto medio. Esto quiere decir que este es punto medio, ¿no? M es punto medio de AC, lo hice acá de dato, ¿no? M es punto medio de AC, entonces este debe ser M, necesariamente. ¿Sí? Ahí está. Y como es punto medio, si AM mide L, MC también mide L. Ahí está. ¿Qué más? Dice, sobre la hipotenusa AC de un triángulo rectángulo se toma el punto P. Sobre la mediatriz vamos a tomar el punto P. Digamos que el punto P esté por acá. Aquí está el punto P. Entonces, sobre la mediatriz tomamos el punto P tal que MC es igual a PM. MC es igual a PM. ¿Dónde está MC? MC está acá. Y PM está acá. O sea que ellos dos son iguales. Eso quiere decir que si él vale L, esto también vale L, ¿no? Entonces, del dato te das cuenta de lo siguiente, ¿no? Del dato te das cuenta de lo siguiente. Que MC es igual a PM y ambos valen L. ¿Ya? Eso por dato. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si BCM es 20, la medida del ángulo BCM, la medida del ángulo BCM sería este ángulo que está aquí, ¿no? Este ángulo que está aquí vale 20 grados, eso es dato. Además, calcule el ángulo, la medida del ángulo BPM, la medida del ángulo BPM. Ya, entonces vamos a unir acá, BPM, ¿sí? Esto sería lo que nos están pidiendo, esta. ¿No? Entonces, están pidiendo X. Están pidiendo X. Muy bien. Vamos a empezar a atacar este ejercicio. A ver, para empezar, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué podemos ir completando? Bueno, lo primero que salta a la vista en el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Si aquí es 20 y aquí es 90, pues es evidente que aquí debe ser 70 el complemento, ¿no? Aquí debe ser 70 grados. Ahí vamos. Además, hay que recordar algo, un teorema que también no hemos mencionado, que es de aplicaciones de la congruencia. Lo vamos a poner por acá. Vamos a recordar, ¿ya? Vamos a recordar. El teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Cómo era ese teorema? Si usted tenía un triángulo rectángulo como el que estoy dibujando aquí, chiquito nada más, ¿ya? Entonces es un triángulo rectángulo, aquí es 90, ¿no? Y en este caso usted decide trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces, ¿cómo era eso? Muy sencillo. Usted simplemente tenía que trazar desde el vértice superior, desde el vértice recto, ubicar el punto medio de la hipotenusa y unir estos dos puntos, ¿no? Ahí está, BM, ¿no? Entonces, M era punto medio. Eso quiere decir que si esto era A, esto era A, esto también era. Esos tres segmentos eran iguales. Siempre se cumplía eso. En la mediana relativa a la hipotenusa era la mitad de la hipotenusa, ¿no? Recordando un poco lo que es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Triángulo rectángulo, entonces, ¿no? Esto siempre se cumplía, ¿no? Cuando usted traza la mediana relativa a la hipotenusa. Podemos hacerlo aquí. En este caso, si yo uno B con M, eso sería mediana relativa a la hipotenusa, ¿cierto? Sería mediana relativa a la hipotenusa.
Entonces, si aquí AM es L y MC es L, eso también sería L, ¿no? Claro, necesariamente eso también sería L, también sería L. Entonces, por acá digo, entonces, AM es igual a MC y eso es igual a BM, ¿no? Y los tres son iguales a L, por eso que aquí es L. Gracias a eso, podemos empezar a completar por aquí, ¿no? En este caso, este triángulo es isósceles. Si acá es 70, acá también es 70. Lados iguales, ángulos iguales. Acá también sería 70 necesariamente, ¿no? Y si eso fuera 70, por aquí 70 y 70 para completar 180, ¿aquí cuánto vale? Falta 40, ¿no? Y si esto es 40 y aquí todo es 90, y aquí todo es 90, necesariamente esto de acá debe ser 50 grados, ¿no? Debe ser 50 grados. ¿No? Entonces, completando eso por acá digo, ¿no? Entonces digo, luego se observa que medida del ángulo, en este caso AMB es 40 grados, ¿no? Entonces la medida del ángulo BMP es 50 grados. Muy bien. Tras ello, simplemente observar el otro triángulo que está en la parte superior, este triángulo que está acá. También es isósceles, ¿no? LL, lados iguales. Eso implica que este ángulo que está aquí, también es X, ¿no? Necesariamente este ángulo también es X, o sea que esto también es X. Y entonces finalmente, en el triángulo BMP, la suma de ángulos interiores, ¿no? X más 50 es 180. Tenemos el valor de X, que es igual a 65 grados. Y esa sería la respuesta en este ejercicio donde ya estamos usando un poco de lo que es la mediatriz y también la mediana relativa a la hipotenusa, que es otro teorema de las aplicaciones de la congruencia. Muy bien, continuamos entonces ya con la parte final. Vamos con el último ejemplo que vamos a tomar aplicando el teorema de la mediatriz. El ejemplo número 18. Dice lo siguiente. En un triángulo ABC se traza la mediatriz de AB. La mediatriz de AB, la cual corta ABC en el punto D. Para que se dé esto, más o menos el triángulo debería tener esta forma. Mira, más o menos debería ser un triángulo obtuso, algo así. Vamos a graficarlo más o menos. Tendríamos un triángulo más o menos como este. Algo así. Ahí está. Triángulo de vértices ABC. Vamos a enumerar los vértices acá, perdón. A, ¿no? Vértice A, vértice B y vértice C. Ahí está. Luego en esos vértices dice, voy a trazar la mediatriz de AB. De AB su mediatriz. Bueno, recuerda que la mediatriz es una línea que pasa por el punto medio, ¿no? El punto medio de ese lado y además forma 90 grados. Es perpendicular aquí, 90. Recuerda, esta es la mediatriz. Más o menos ahí, ¿no? ¿Ya? Si es mediatriz, recuerda que esto de acá debe ser punto medio, ¿no? Eso quiere decir que si esto vale gusanito, esto también vale gusanito, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es la mediatriz. Dice que esa mediatriz corta ABC en el punto D. Ahí está. ABC lo va a cortar en el punto D. O sea, más o menos aquí está el punto D. Digamos, ya, ahí está el punto D. Listo, ¿qué más? Además, calcule el máximo valor entero que puede tomar el lado AC. El lado AC. Vamos a ponerle al lado AC X, ¿ya? Vamos a ponerle al lado AC X, porque queremos calcular el valor de AC. Vamos a decir X. Entonces me está pidiendo el máximo valor que puede tomar AC. Entonces me está pidiendo el X máximo. El máximo valor entero que puede tomar ese lado. ¿Ya? Entonces, además me da de dato que BC mide 8. Ajá, ya, BC mide 8. Vamos a poner eso. O sea, todo esto, ¿no? Todo esto de acá mide 8. Vamos a ponerlo así. Todo esto de acá. Desde B hasta C, esto mide 8. ¿De acuerdo? También es dato eso, ¿no? Ojo. Eso es dato. Muy bien, entonces con esa información empecemos a atacar el ejercicio. ¿Sí? Empecemos a atacar el ejercicio. Otro dato por aquí, AD vale 5, ¿no? Ya, AD vale 5. Nos faltó poner eso. Vamos a ponerlo, aquí está. Desde A hasta D, uniendo eso, eso vale 5, dice.
Eso vale 5. Pero usted recordará lo siguiente. Por aquí, si él es una mediatriz, ¿no? Si él es una mediatriz, usted está tomando el punto D, es un punto de la mediatriz. ¿Qué pasa si tomaba ese punto de la mediatriz y de ese punto usted unía con los extremos del segmento? ¿No? Acá, por ejemplo, este segmento hacia un extremo y aquí está el otro segmento hacia el otro extremo. ¿Cómo eran esos segmentos? Eran de la misma medida, ¿cierto? Ese era el teorema de la mediatriz. ¿Eso qué implica? Que esto también es 5. ¿No? Pero si este es 5 y todo vale 8, quiere decir que esta partecita de acá debe ser la diferencia, debe ser 3, ¿no? Porque todo es 8. Gracias al teorema de la mediatriz, recuerda, este triángulo que estoy sombreando de amarillo es isósceles, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a enunciar eso por acá, ¿no? Por el teorema de la mediatriz, el triángulo, en este caso el triángulo ADB, es isósceles necesariamente, ¿no? Eso implica entonces que AD es igual a DB y ambos valen 5. Luego de eso ya yo me concentro a hallar el valor de X y bastaría con que yo analice esta figura, ¿no? El triángulo que está de verde. Entonces voy a decir por acá, en el triángulo ADC, en ese triángulo vamos a aplicar existencia de triángulos, teorema de existencia. Ya, por un lado, teorema de existencia. El teorema de existencia me dice, ¿no? Que un lado, en este caso el lado X, debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, que 5 menos 3, y debe ser menor que la suma de los otros dos lados, 5 más 3, de los cuales, por ahí, 5 menos 3, 2, 5 más 3, 8. X está entre 2 y 8. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar X? Si X es menor que 8, 7, dice, marca su clave y ya fuiste. Hay que esperar un momentito, porque eso no sería el resultado. Hay que analizar un poquito más en este caso. Este problema nos exige un poquito más, por eso que aparece al final. Y efectivamente, en este caso estamos viendo que es un triángulo obtusángulo, porque recuerda que el ángulo que está aquí es obtuso, ¿no? Este ángulo es obtuso, recuerda. Alfa es obtuso. Entonces, el triángulo es obtusángulo. Y si es obtusángulo, hay una desigualdad ahí que podemos aplicar. Una desigualdad pitagórica para los triángulos obtusángulos. En todo triángulo obtusángulo se cumple, ¿no? Lo siguiente, que el máximo lado al cuadrado, en este caso 3, 5x, ¿quién es el mayor? El que se pone al ángulo mayor. El ángulo mayor es alfa. ¿Quién se pone al ángulo mayor? 5. Ya, ese 5 al cuadrado debe ser mayor que la suma de los otros dos lados. ¿Quiénes son los otros dos lados? X y 3, pero al cuadrado. O sea, la suma de los cuadrados de los otros dos lados. ¿Siempre se da eso? Sí, siempre. El mayor lado, en todo triángulo obtusángulo se cumple, que el mayor lado al cuadrado debe ser mayor a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Siempre debe cumplirse eso. Y acá tengo otra restricción para X, de los cuales rápidamente 25 menos 9, 16 mayor que X al cuadrado. El cuadrado pasa como raíz. Tienes que X es menor que 4, ¿verdad? Entonces ya cambió la figura. Porque si X es menor que 4, ¿cuál es el X máximo entero que podemos tomar? El máximo valor entero de X. ¿Será 7? No, ¿no? ¿Te das cuenta que no? Si no, esta restricción es la que manda, ¿no? Esta restricción es la que manda. X máximo entero sería 3. Porque al final vamos a intersectar pues, lo que obtenemos aquí con lo que obtenemos aquí y vamos a obtener esto. Que X a lo mucho puede ser menor que 4. X máximo entero es igual a 3. Entonces, gracias a ese teorema, a esa desigualdad pitagórica, para el triángulo obtusángulo, ¿no? Un problema un poquito más exigente ya en ese sentido, pero o sea, básicamente conociendo las propiedades, yo puedo llegar a deducir eso. Muy bien, ahí nos vamos a quedar entonces. Tienen el video para que vuelvan a repetir algún ejercicio si no quedó claro. Y como siempre les aconsejo que sigan practicando y intenten hacer los ejercicios sin verlos. Y luego ya chequean las resoluciones. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima.